Muy buenas noches para todos. En nombre de Emigu Denar les damos la bienvenida a esta charla titulada Hemograma, el mapa para diagnosticar anemia. Nos alegra contar con la participación de estudiantes y profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos clínicos. Para esta sesión tenemos el gusto de contar con el doctor Kevin Burbano Castro, médico de la Universidad de Nariño y residente de tercer año de Medicina Interna en la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos acompañará como tutor académico el día de hoy. Doctor Kevin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sin más preámbulo, le damos la palabra para dar inicio a esta charla. Bien, buenas noches. Pues para mí es un gusto estar aquí, que me inviten. Pues mis carteles ya lo dijo la compañera, entonces pues empecemos, ¿no? Listo. Entonces, bueno, la charla está titulada Hemograma, sí, el mapa para diagnosticar las anemias. Y esta va a ser la hoja de ruta que vamos a trazar el día de hoy. Bien, están escuchando, ¿verdad? Sí, Doc. Bien, entonces esta es la hoja de ruta para el día de hoy. Vamos a primero tocar la definición para saber dónde estamos parados. Vamos a ver algo del hemograma, por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que revisar en cada hemograma respecto a la línea roja, en este caso por tratarse de anemia? Las clasificaciones, cómo es la presentación clínica, los mecanismos de producción de la anemia. Vamos a tocar un casito clínico ahí, intermedio de todo esto. Cuándo hay que hacer transfusiones, que nos dicen las guías. Y vamos a hacer el algoritmo de la clasificación de las anemias basado en el volumen corpuscular, ¿no? Entonces vamos a ir a la microcítica, normocítica y macrocítica. Bueno, entonces los objetivos, bueno, lo primero, pues saber cuándo es anemia, ¿no? Entonces definirla, ¿bien? Revisar las principales etiologías y aplicar el enfoque diagnóstico, ¿no? Entonces esto es lo que nos atañe más, la práctica, qué voy a hacer, cómo es el enfoque, cómo lo abordo, ¿bien? Entonces, no siendo más, pues empezamos, ¿no? La definición, pues, ¿qué será anemia? Entonces, grande, a ver si a grandes rasgos, es que haya una disminución en la masa eritrocitaria, ¿bien? ¿Y esto a qué va a llevar? A que haya menos captación de oxígeno por los tejidos, ¿bien? Porque faltan esos carritos de transportes y esos camiones que van por la Panamericana llevando la comida a Nariño, pues están haciendo poquitos, ¿bien? Entonces, hace que haya menor captación de oxígeno por los tejidos porque no llegan, pues, a su destino, ¿bien? Y esto está definido por la OMS, ¿no? Este es tomado de 2024. Entonces nos hablan de anemia leve, moderada y severa en la OMS y nos lo separan pues por hombres, por mujeres y por mujeres embarazadas, ¿bien? Entonces, para el caso de los hombres, perdón, empezamos con las mujeres, para el caso de las mujeres, hablamos de anemia cuando tenemos una concentración de hemoglobina menor o igual a 12. Perdón, menor a 12, ¿no? Entonces desde 11.9 hacia atrás, ¿bien? Y la clasifican, ¿no? Entonces 11 a 11.9 leve, de 8 a 10.9 será moderada y severa será menos de 8. ¿Bien? Gramos sobre decilitro, ¿no? Aquí pues se ve 80, 8, 109, 80 y 109 porque son gramos litro que se refiere, ¿no? Usualmente los hemogramas que vemos en los hospitales con los que estamos relacionados, gramos sobre decilitro, entonces por eso les hablo de 8, 10.9, 12. ¿Bien? Para el caso de los hombres, habrá anemia cuando esté menor a 13, ¿no? Entonces de 12.9 hacia atrás y los puntos de corte serán muy similares, ¿no? Entonces moderado de 10.9 a 8 y severo menor a 8. Y en las embarazadas cambia, ¿no? Entonces hablamos de 11 para el primer trimestre, 10.5 para el segundo y 11 para el tercer trimestre, ¿no? Entonces en general uno puede hablar en las embarazadas de 11, ¿no? Entonces no es tan difícil aprendérselo porque es, démonos cuenta que hombres 13 para abajo, mujeres 12 para abajo y embarazadas 11 para abajo, ¿no? Entonces de uno en uno, ¿sí? Así definimos la anemia. Entonces, ¿cómo se presentará? ¿No? Entonces, por los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema nervioso, lo usual, lo frecuente, es que se muestre con mareos, con un poquito de cefalea, con cansancio, como desgano, somnolencia, ¿no? Puede dar hiporreflexia y neuropatía. Casos específicos, por ejemplo, los déficits de B12 que dan anemia, pues pueden generar neuropatía. En el sistema circulatorio, ¿no? Es donde pues quizás impacta mucho más, ¿no? La anemia. Entonces puede llegar a generar disnea, porque pues como vimos en la definición, no está logrando llegar pues ese oxígeno porque hay falta de carritos que lo transporten hacia los tejidos, ¿no? Puede haber palpitaciones, entonces el corazón
tiene que bombear mucho más, tiene que hacer un volumen sistólico mucho más alto para que esos pocos carritos caen, rindan y puedan lograr surtir pues el consumo, ¿no? Lograr generar un buen aporte para que haya un buen consumo de oxígeno. En esa taquicardia, en esas palpitaciones que puede hacer, puede llegar a ser un soplo sistólico, pues mostrar taquicardia como lo muestra ahí abajo, ¿no? La piel y las mucosas, lo más característico será la palidez, ¿no? Que lo observaremos con anemias por debajo de 10 usualmente, ¿no? Según el tipo de anemia, uno puede ver hemólisis, ¿no? Puede según el tipo de anemia, sea hemolítica, uno puede ver ictericia, o puede llegar a ver otras cosas como púrpura o equimosis, ¿no? Arañas vasculares en las hepatopatías, la coiloniquia en la deficiencia de hierro. Cuanto en el abdomen, según las etiologías, por ejemplo, a causa de una hepatopatía, pues circulación colateral, podemos ver esplenomegalia en algunas anemias hemolíticas y trastornos mielo-linfoproliferativos, ¿no? Entonces, el signo en el examen físico que tiene el mejor rendimiento, una especificidad del 99% y una sensibilidad pues que no es muy alta, eso sí realmente ahí se queda, pero tiene una muy buena especificidad, ¿no? Es la palidez conjuntival, ¿no? Entonces, uno cómo la logra examinar, ¿no? Entonces, pues hay que acercársela al paciente con el dedito pulgar, bajar el párpado inferior, evertir el párpado inferior y vamos a ver hacia adentro, ¿no? Entonces, lo usual es lo que vemos hacia la derecha de la pantalla, hacia la izquierda de la pantalla, ¿no? Entonces, lo usual es que veamos que hay dos colores, ¿no? Hay dos líneas, ¿no? Entonces, hacia la parte más periférica, más externa, siempre habrá una línea que se muestre de color un poquito rojo, ¿sí? Y hacia la parte interna veremos que es menos vascularizado y se mostrará pálido, ¿bien? Entonces, cuando hay anemia, ¿qué vamos a encontrar? Que hay esta pérdida, del color rojo a nivel del párpado en su periferia, ¿no? Y es lo que más se correlaciona en el examen físico, como les decía, la mejor especificidad para hablar de anemia. Por eso lo traje ahí. En cuanto a la clasificación, ¿no? Entonces, podemos usar tres mecanismos, ¿no? Entonces lo podemos clasificar por los mecanismos de producción y serán tres, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay glóbulos rojos? ¿No? Entonces, porque se disminuyó su producción, porque se están destruyendo mucho, entonces ya se ven pocos, o porque se está perdiendo, ¿no? Están saliendo del cuerpo, ¿bien? En cuanto a la morfología, y esta nos va a servir mucho para el abordaje diagnóstico con el hemograma y para llegar mucho mejor, más fácil a las diferentes patologías, entramos con el BCM, ¿no? Entonces, macrocítica mayor a 100, normocítica de 80 a 100 y microcítica menor a 80, ¿no? Aquí podemos ver también la cromía, ¿no? Entonces, hipercrómica, normocrómica, hipocrómica, bueno, y según la respuesta medular, ¿no? Para la cual nos va a ayudar mucho el índice de producción reticulocitaria, ¿no? Entonces, regenerativa o arregenerativa puede ser, ¿listo? Ahora sí, según el mecanismo de producción, entonces, ¿por qué se pueden dar las anemias? ¿No? Entonces, si disminuye la producción, ¿por qué será? ¿No? Entonces, ¿será que falta con qué fabricar esos carritos? Entonces, hay déficit de micronutrientes. ¿Será que hay algunas alteraciones hormonales que no están permitiendo que esa médula ósea produzca bien? Entonces, pues las alteraciones hormonales. ¿Será que los micronutrientes sí están ahí, pero no pueden ser usados porque no pueden ser transportados de manera adecuada hacia la médula ósea y generar nuevos eritrocitos? Entonces, las enfermedades crónicas, por ejemplo. Y alteraciones propias de la médula, ¿no? Entonces, enfermedades propias de la médula, ¿no? En el aumento de la destrucción tendremos pues las hemólisis, ¿no? Entonces, que pueden ser intra o extravasculares, ¿listo? Y las vamos a abordar más adelante. Y en las pérdidas, todo lo que conlleve a salida de los glóbulos rojos, pues del cuerpo, ¿no? Entonces, en general, los sangrados, ¿no? Que genere el trauma, que genere una hemorragia uterina normal, o pues la misma menstruación, ¿no? Entonces, traía un casito clínico como para que lo veamos mejor, bueno. Entonces, se trata de una paciente joven, 29 años, ¿listo? Que consulta por un cuadro clínico, ya lleva unos 3 meses, está así como con cansancio, como que yo voy a hacer ejercicio, ¿no? Que contaba que le gustaba ir a la pastosidad después de turno a correr y pues ahora va a hacer ejercicio y ya se termina de dar las 3 vueltas y como que está muy cansado, ya no la alcanza para dar más como lo usual, ¿no? Entonces, asociado a esto, habla de un poco de cefalea, sensación de cansancio, un poquito de sueño, y nos dice que no tiene disnea, que no tiene palpitaciones. Le interrogamos directamente, ¿verdad? ¿Será que usted hace popó oscuro? ¿Será que hay sangre roja rutilante en el popó? ¿Será que ha vomitado con sangre? Pues no lo negó,
Pero sí dice algo, ¿no? Y es algo frecuente que uno deberá preguntarle a las mujeres, especialmente cuando uno está pensando en anemia, ¿no? Entonces ya dice que sí tienen unas menstruaciones que son algo más abundantes en este último año, ¿sí? No tiene ningún antecedente, y en el examen físico resalta es la palidez cutánea mucosa, ¿no? Entonces, este médico, pues le revisó el ojo, ¿no? Palidez conjuntival también encontró, ¿no? Un cutáneo y en las mucosas, en las conjuntivas, ¿sí? Signos vitales están bien. Entonces, ¿qué será? ¿Qué hay que hacer con esta señora? Pues habrá que tomarle un hemograma, ¿sí? Entonces, ¿qué serán las cosas que yo deberé buscar en el hemograma? Entonces, primero, pues habrá que revisar la hemoglobina, porque hace parte de la definición de anemia, y si estamos pensando en anemia, la cantidad de hemoglobina, ¿no? Los valores de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, ya habíamos visto 13 para los hombres, 12 para las mujeres. ¿Bien? El hematocrito, habrá que verlo, y especialmente nos servirá no tanto aquí en las anemias, aunque pues nos servirá para unos cálculos más adelante, que es el índice de producción reticulocitaria. El hematocrito más nos sirve es en las politemias y esta situación, ¿no? El BCM, importantísimo, ¿no? Entonces, siempre que vayan a ver un hemograma, que estén pensando en anemia, no solo es verle volúmenes normales, 80-100, para arriba macrocíticos, para abajo microcíticos. Esto es importante, el ancho de distribución eritrocitaria, ¿no? Que es el RDW o el AD que aparece, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? De que hay poblaciones de eritrocitos que son más grandes y otras más chiquitas y otros con otras formas. Nos habla como de heterogeneidad en la masa corpuscular justamente de los eritrocitos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un RDW que sea bajito, pensamos en que probablemente los eritrocitos son muy homogéneos, son muy parecidos. Pero si está muy alto, y el corte es 14, entonces pensaremos en que están heterogéneos, ¿no? Entonces, que algo está pasando, ¿no? Pues hay unos que están creciendo más, otros que están menos, probablemente sea porque tengan menos componentes adentro, ¿no? Lo vamos a ver más allá, ¿no? Y respecto a la cromía, entonces queda el HCM y el CHCM. ¿Listo? El HCM, el contenido promedio de hemoglobina en un glóbulo rojo, entonces 22-32 lo usual, y el CHCM 32-38. Para hablar de la cromía, el que tiene el mejor rendimiento es este, el CHCM. Entonces uno realmente dice hipocrómicos cuando este CHCM, que es el porcentaje, la concentración, habla del porcentaje de la concentración de hemoglobina está bajo, ¿bien? Entonces tenemos el hemograma de esta paciente. De pronto alguno quiere decir algo. Los escucho. No, Doc. Nadie quiere leer eso. Hola, no, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues ya le ayudo. Gracias. Cuéntame. El recuento de células blancas tenemos 4.270. O sea, lo leo entero. Pues sí, sí, ya vimos acá atrás que hay cosas que hay que buscar en Sí. el paciente. La de 10.7, Ajá. hematocrito de 32.2. Ujú. Tenemos un volumen corpuscular de 77.7 Bien, y la hemoglobina corpuscular media, pues, de 25.8. Y el bien, ancho de distribución de 15%. bien. Y entonces, ¿qué piensas de ese hemograma con lo que hemos comentado antes? Pues ahí podríamos decir que tenemos una anemia. Ese sería, bueno, grado 1, anemia grado 1. Una Ujú. anemia de volúmenes pues bajos, o sea, microcítica. Ajá, dame más, yo sé que tú Y puedes. tenemos un ancho de distribución hereditaria pues heterogénea, podríamos decir. Heterogénea Ujú. y hipocrómica por la concentración. Sí, hipocrómica. Ujú. Bueno, entonces, bien, ¿no? Habíamos hablado que la anemia, pues en este caso es una mujer, se define con una hemoglobina menor a 12, entonces tiene 10.7, entonces pues estamos de acuerdo en que tiene anemia, ¿bien? De ahí vamos al volumen corpuscular medio, decíamos que 80-100 es lo normal, este tiene 77, entonces es microcítica o de volúmenes bajos, como quieran decirle, ¿listo? Ahora sí, vamos a la concentración, vamos a ver la cromía, ¿no? Entonces yo les había dicho que el MCHC era el que tenía mejor rendimiento, ¿no? Entonces se ve normal ahí, ¿sí? Entonces, pues yo podría decir normocrómica, ¿sí? Basándome en ese parámetro, le creo más a ese siempre, ¿bien?
pero queda en el limbo, ¿no? Queda de 33, 32, 33.2, queda ahí en el limbo, ¿no? Y sí puedo decir que el ancho de distribución eritrocitaria es alto, entonces que hay heterogeneidad, y eso tiene también un nombre que se llama anisocitosis. Entonces, en general, pues, es lo que me decías. Ahora sí, decíamos que las anemias, según la OMS, ¿no? Según la tabla que vimos al principio, se clasificaban en leves, moderadas y severas, ¿no? Entonces, esta es una leve, ¿listo? Entonces, ¿qué seguirá, no? Pues tendremos que pensar, bueno, ya sabemos que tiene anemia, ya hicimos esta buena clasificación, tendremos que pensar, pues, ¿por qué será que está pasando esa anemia, no? Entonces, dentro del pool inicial, para abordar un síndrome anémico, siempre será importante tomar tres. Tomar el hemograma, por supuesto, porque pues la anemia se define con un valor de laboratorio y está dado en un hemograma, ¿no? Entonces habrá que tomarlo. Pero necesitaremos también saber si era por falta de producción, si era por destrucción o si era por pérdidas, ¿no? Con el anamnesis que hicimos con esta paciente, uno se podrá dar una gran idea, pero a veces uno se lleva sorpresas porque hay pacientes que traen guardados, ¿no? Entonces el combo inicial usualmente es tomarle el hemograma, tomarle los reticulocitos y tomar un extendido de sangre periférica, ¿no? Entonces en ese orden de ideas ya vimos el hemograma, ¿bien? Ahora pues, ¿será por producción o será por destrucción esta anemia de esta paciente? Bien. Entonces, ¿para qué sirven los reticulocitos? Para evaluar la respuesta medular, ¿listo? ¿Qué son los reticulocitos? Son glóbulos rojos, pero que son inmaduros. Entonces, ¿esto qué significa? Que probablemente esa médula ósea se está sobreesforzando, ¿no? Y entonces no alcanza a compensar rápidamente alguna pérdida o lo que ella está sintiendo como anemia, pues, y saca formas inmaduras, como lo son los reticulocitos, ¿bien? En el contexto que no haya anemia, nos pueden servir los reticulocitos en el contexto de policitemia, ¿no? Entonces, sin anemia, un recuento elevado de los eritrocitos quiere decir que el paciente sigue produciéndolos sin necesidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de un mielodisplásico como la policitemia, ¿no? Eso, cosa de más que les comento, ¿bien? Y si es importante, pues hacer el índice de reticulocitos corregidos, ¿bien? El punto de corte es 2%, ¿bueno? Entonces, y el extendido de sangre periférica, ¿bien? Habrá que evaluar la morfología, ¿sí? de esos eritrocitos, ¿bien? Entonces, de Clínicas de Norteamérica, esta tabla pues, nos habla de cuáles son unos hallazgos que uno podrá encontrar y cuál es el mecanismo de esos hallazgos que uno puede encontrar en un extendido de sangre periférica, ¿no? Entonces, esto queda ahí como para que lo revisen y tomen una fotico, lo que quieran, ¿no? Entonces, un extendido de sangre periférica normal, pues tendrá muchos eritrocitos y eritrocitos que sean rojitos, pues que tengan buena cromía, bueno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, en la parte de arriba, pues un extendido de sangre periférica que es normal, entonces aquí hay una flechita bien pequeñita que no tiene cola, esa nos indica una plaqueta, ¿listo? Una flecha negra que sí trae una cola, nos indica pues elementos polimorfonucleares, y la flecha roja nos indica pues mononucleares, probablemente linfocitos, ¿bien? Vamos a pasar a ver lo que pasa en el caso en este paciente. Que tenemos en la flecha roja, sí, linfocitos, en la flecha negra, perdón, linfocitos, pero en la flecha negra que no trae colita tenemos unos eritrocitos, sí, que se ven diferentes a los demás, ¿no? Entonces le ven más pálidos, más blancos, ¿no? Y por eso era que no estaba mal lo que me dices, porque queda realmente como en el limbo, ¿no? No, para ser muy técnico, pues sí hablará del MHCM, pero pues sí queda muy en el limbo lo que estábamos viendo en ese caso, ¿no? Entonces miramos que hay eritrocitos que son hipocrómicos y en la flecha roja, pues eritrocitos que son normales, ¿no? Y vamos a ver otros muchos que son muy pequeños, ¿no? Entonces se dan cuenta y comparan la imagen de abajo con la imagen de arriba. Los de arriba se ven muy homogéneos, todos son como muy parecidos el tamaño, pero los de abajo son como diferentes, ¿no? Hay unos muy pequeños, hay otros más grandes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra el RDW. Por eso esta paciente tenía un RDW alto. ¿Listo? Entonces, entrando y abordándolo por los volúmenes, pues tendremos que las anemias microcíticas son las que tienen un BCM menor a 80. Bueno, y entre ellas, en orden de frecuencia, ¿cuáles son las que vamos a encontrar? Entonces, la más frecuente, la ferropenia, ¿no? Entonces, debido a qué? A muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sangrados, cucharopenia, ¿no? Entonces, es por eso que es tan frecuente, porque pues en este mundo pues hay situaciones que generan que no haya buena alimentación en todas partes, ¿no? Enfermedades crónicas, aquí entre las segundas, en las microcíticas,
y también las veremos en las normas, ¿listo? Las abordaremos en las normas, bueno, hasta las semias no tan frecuentes y la anemia sideroblástica, bueno, entonces entremos uno por uno, ¿listo? Cuando hablamos de las microcíticas, entra y juega una importancia aquí grande el tomar una ferrocinética, ¿no? Entonces ya has recibido tu pool inicial de paraclínicos pensando en esa anemia y te has orientado, ¿no? Entonces dices, es una anemia que es microcítica, que tenía una heterogeneidad más de 15 y que era una anemia leve. Bueno, entonces abordémoslo por los volúmenes, ¿no? Entonces, en los volúmenes bajos, uno tiene gran importancia la ferrocinética y en estas entran 4, bueno, son 5, pero especialmente 4 que tienen gran importancia, ¿no? ¿Qué son? ¿No? Entonces, la ferritina. ¿De qué me habla la ferritina? Del almacenamiento del hierro. Entonces, me habla de cuánto hierro yo tengo guardado en el cuerpo, si es suficiente o no, ¿listo? Y es el que mejor rendimiento tiene para el diagnóstico de la ferropenia. Bueno, entonces, mejor indicador de reservas de hierro, ¿listo? Y no problema, y es que es un reactante de fase aguda. Entonces, cuando el paciente está inflamado, por ejemplo, patologías crónicas, uno verá una ferritina falsamente elevada, ¿sí? El hierro sérico, entonces es el hierro que ha logrado movilizarse de las reservas y que está libre en el plasma para poder llegar a los tejidos, ¿bien? Entonces el hierro disponible, el hierro sérico me habla del hierro disponible. La transferrina es quien mueve el hierro, ¿no? Es quien transporta el hierro en la sangre, ¿listo? Entonces, si yo tengo baja ferritina, tengo bajas reservas y mi médula me está pidiendo que yo produzca más eritrocitos, pues deberé mover más ese hierro, ¿no? Entonces, la transferrina en la ferropenia, ¿no? A diferencia de la ferritina y el hierro, esta transferrina se eleva. Porque esto, a ver, empecemos a producir de alguna manera, ¿sí? Y la saturación de transferrina, ¿qué me refleja? El porcentaje de transferrina ocupada por el hierro, ¿no? Entonces, esta es muy útil para confirmar el déficit. El TIBC es una medida indirecta de la transferrina, ¿sí? Por eso usualmente uno no lo tiene tan en cuenta, ¿bueno? Entonces, la ferropenia, habíamos dicho que era la primera causa de anemia, entonces la primera a nivel mundial. Y son múltiples etiologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la desnutrición, lo que les hablaba, ¿no? Pues dificultades socioeconómicas, ¿no? Todo el mundo no puede comer de manera adecuada, ¿no? Las parasitosis, por ejemplo, ¿no? Entonces drenan con crónica y continuamente sangre del intestino, ¿no? Entonces, los parásitos intestinales. El sangrado, ¿no? Entonces, el sangrado dará anemia ferropénica cuando el sangrado se vuelve crónico, porque un sangrado agudo probablemente no modifique el BCM, ¿sí? No lo haga, haga un BCM de volúmenes normales, ¿sí? Entonces, el sangrado crónico, ¿bien? La reducción en la absorción, por ejemplo, del hierro, ¿no? Entonces, en patologías como, por ejemplo, la cirugía bariátrica o la enfermedad celíaca o la gastritis atrófica, ¿listo? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico, no? La ferritina es lo más importante aquí, ¿no? Entonces, una ferritina, un déficit de ferritina es menor a 15, ¿listo? Para las embarazadas menor a 30, y cuando hay comorbilidades uno puede esperar un poquito más alto. Les decía que la ferritina se comportaba como un reactante de fase aguda, entonces menor a 41, uno piensa en las anemias con comorbilidad, ¿listo? La saturación de transferrina junto a la ferritina son como las de mejor rendimiento diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de ferropenia, ¿bien? Entonces, una saturación de transferrina menor al 16% o menor al 20% en condiciones inflamatorias nos dirán que hay un déficit, o sea, que hay una anemia ferropénica, ¿bien? Y en el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Ya vimos un BCM bajo, que haya un RDW alto. Entonces, ¿por qué alto? Porque alcanza para hacer unos eritrocitos y no alcanza para hacer los demás, más o menos es eso, ¿sí? Y un CHCM bajo, porque no todos los eritrocitos lograrán tener la misma carga de hemoglobina, ¿no? Entonces por eso algunos se verán pálidos, ¿listo? Y en la producción reticulocitaria el problema es que no hay con qué fabricar esos carritos, no hay la materia prima, ¿no? Entonces esa médula, por más que quiera, pues movilice todo lo que tenga de hierro, pues no puede lograr regenerarse, entonces se muestra con un índice de producción reticulocitaria menor al 2%. ¿Sí? ¿Cómo será el tratamiento? Entonces yo les puedo dar tratamiento oral o tratamiento intravenoso, ¿listo? Oral, pues las tabletas, ¿no? Cualquier preparación, las tabletas, los jarabes, bueno, ¿no? Se recomienda usarlo en ayunas o con jugo de naranja para mejorar su absorción. Entonces la vitamina C, el ácido, mejora la absorción del hierro, ¿listo? Pues sí tiene algún problema, ¿no? O sea, por eso no les suele gustar mucho las embarazadas, pues es como las que más reciben suplencia de hierro y son las que más uno las escucha, pues que sí genera como mucho ardor, ¿no? Como mucha epigastralgia, ¿no? Entonces algunas reacciones gastrointestinales. ¿A quién yo le daré hierro intravenoso?
al que tiene pérdidas sanguíneas continuas y no las he podido controlar, pero que poniéndole hierro oral tal vez le estoy dando pañitos de agua tibia solamente, entonces le quiero hacer un poco más agresivo, ¿sí? A ese paciente. ¿A quién más? Al que no tiene una buena absorción, por ejemplo, el de cirugía bariátrica que se me pone anémico, no tiene, depende de la cirugía que le hayan hecho, no tiene la capacidad adecuada en su intestino para absorber el hierro, no tiene en el estómago quien lo protege para que sea absorbido en el intestino. Entonces, pues yo le puedo dar el hierro que quiera de manera oral, pero no lo va a lograr absorber, eso va a pasar derecho, ¿sí? Entonces, a estas personas, hierro intravenoso. A los que están inflamados, ¿bien? Más adelante veremos el papel que tiene una proteína que se llama la epsidina y entenderemos un poco de por qué el hierro intravenoso en los inflamados mejor que el oral. Y en el embarazo cuando estamos lejos de las metas, entonces cuando tengo una hemoglobina menor a 10.5%, ¿listo? Todo el mundo pues debo ponerlo a comer mejor, ¿no? Que coma carnita, ¿sí? Control en 2 a 4 semanas y ¿qué es lo ideal? Normalizar la ferritina y la saturación de transferrina. Cuando hago reposición con hierro intravenoso es con esta fórmula, la fórmula de Gansoni, ¿listo? Es muy fácil, está en MedCalc, la pueden buscar, pide unos parámetros que son la ferritina, la hemoglobina a la que uno quiere llegar, al target, y la hemoglobina actual. Esto es muy fácil de usar y eso, ahí te dice cómo deberás reponerle el hierro. ¿Bueno? Entonces, pues parece que fuera esto lo que tiene la paciente, ¿no? Pero miremos, ¿no? Abordémosla como toda una anemia microcítica, ¿no? Entonces, ¿será que yo puedo sospechar talasemia? Entonces, ¿yo cuándo sospecho talasemia? Entonces, en este texto de Frontiers, ya tres diagnósticos pues, y el índice de Metzer en una población de Arabia Saudita con microcitosis, ensayaron y revisaron cómo le iba al índice de Metzner, que es lo que vemos acá abajo, ¿no? Entonces, es el BCM sobre el recuento de glóbulos rojos medido en millones, ¿no? Entonces, en nuestro caso teníamos que era un BCM de 77, tenía 4.14 millones de glóbulos rojos, la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces, eso da 18. El índice de Metzer dice que uno puede pensar, sospechar de un rasgo talasémico con un índice que sea menor a 13. Y piensa más en ferropenia cuando sea mayor a 13. ¿Con qué rendimiento diagnóstico? Entonces, con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 73%, pero esto es lo más importante. Tiene un valor predictivo negativo del 98%. El problema es que es para las beta-talasemias. Entonces, no son las únicas talasemias, ¿no? Hay las alfa y las beta. Entonces, me sirve mucho como tamizaje. Bien, este estudio pues, que revisa el índice de Metzer se hizo un estudio tipo corte con 464 pacientes menores de 16 años en Arabia Saudita. ¿Por qué en niños? ¿No? Porque pues esto es una anemia pues, con características hereditarias, ¿no? Entonces, por eso se hacen chiquitos. Bueno, se ve más frecuentemente en población pediátrica. ¿Qué limitaciones encontraron? Anemia mixta, enfermedad crónica, inflamación, pues no tenía, en ese grupo de pacientes, no tenía este rendimiento. Bien, y como les comentaba, es útil como tamizaje, solo como tamizaje, o sea, con esto no puedes diagnosticarlo, sino que con esto te llenas de motivos para decir que puede ser una talasemia. ¿En quién? En el paciente adecuado, lo vamos a ver ahora, ¿listo? Entonces, ¿qué son las talasemias? Son anemias causadas por déficits genéticos en las proteínas que conforman la hemoglobina, ¿no? Entonces, en la beta-globina y en la alfa-globina, ¿listo? ¿Y qué es lo que genera? Baja síntesis de estas cadenas de globina, ¿listo? Por mutaciones en los genes de las mismas, ¿no? Entonces, la beta-globina tiene 2 alelos, pueden mutarse 2 o 1, ¿no? Y la alfa-globina tiene 4 alelos, pueden mutarse todos 4 o 1, 2 o 3, y eso va a determinar la penetrancia y la gravedad de la talasemia, ¿no? Entonces uno habla de talasemias menores y mayores, de talasemias mayores cuando haya una mayor afectación, que es por ejemplo en las alfa, cuando los 4 alelos se encuentren mutados, ¿bien? Y no se produzca pues esta globina. Y en las beta globulinas cuando los 2 alelos estén mutados, ¿listo? Entonces aquí vemos un extendido de sangre periférico de una talasemia y lo que vemos es que estas nuevas cadenas de globina, esta hemoglobina que no logra tener 2 cadenas beta y 2 alfa, sino que puede tener las 4 beta o las 4 alfa o algunas que son gamma, que son las que se producen en la vida fetal, lo que hace es que la conformación de la hemoglobina no sea adecuada y esta no pueda cargar los eritrocitos. ¿Y cómo se ve en el extendido de sangre periférico? Que se ve como que se precipitaran, como que se aglutinaran. Justamente es lo que vemos aquí en las flechas rojas, ¿no? Que se precipitan. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo nos acercamos al diagnóstico? Ya vimos el índice de Metzer, pero pues en hemograma, ¿no? En lo que tenemos acceso, ¿qué más podemos ver? Y en extendido de sangre periférica. Entonces, la diferencia con las ferropenias es que aquí hay una microcitosis marcada, o sea, los BCMs que vemos en las talasemias son muchos más bajos, ¿sí? No es como un cercano al 80 como vimos en esta paciente, ¿sí? Lo que vemos 50, 40, ¿sí? Y hay una característica muy importante y es que a diferencia, por ejemplo, de las ferropenias, que es como el contraste que uno debería hacer aquí, el RDW se ve normal, entonces vemos aquí en el extendido de sangre periférica, me devuelvo, que la mayoría de eritrocitos son parejitos en tamaño, ¿sí? Entonces, microcitos, recuento eritrocitario elevado, empieza a ver, pues el cuerpo intenta compensar con una mayor masa globular, pero van a ser eritrocitos que todos son similares entre sí y que precipitan la hemoglobina, entonces generan formas como de diana o de lágrima, ¿no? Que son los dianocitos o dacrecitos, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el perfil ferrocinético, que es lo importante agregado en la evaluación de las anemias microcíticas? Que el hierro, la ferritina y la saturación de transferrina se muestran normales, a diferencia de lo que veíamos por deficiencia de hierro, que vemos un hierro y una ferritina bajas, ¿listo? Y una saturación de transferrina baja. Ya en algunos casos podemos encontrarlas aumentados, ¿no? Entonces lo que pasa es que el cuerpo sensa como que, ve, yo sí estoy produciendo muchos eritrocitos, pero me está haciendo falta, no estoy logrando llevar el suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces disminuye una proteína que se llama la epsilina y eso genera que no se bloquee un transportador que es la ferroportina y se absorba mejor el hierro, ¿no? Entonces a nivel intestinal y se libere mejor de los macrófagos y mejor de las reservas que tiene en el hígado, mostrando un perfil ferrocinético en algunas ocasiones aumentado también, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo lo confirmo? Bueno, entonces ya lo sospechamos en el hemograma, el índice de Metzer, le tomamos un extendido de sangre periférico, nos convencimos de una ferrocinética, nos convencimos de que no era ferropénica y es un paciente joven, entonces una electroforesis o una cromatografía de hemoglobina será lo que necesitamos para confirmar el diagnóstico. La tercera es la sideroblástica, ¿no? Entonces, esto es un trastorno que puede ser bien congénito o adquirido, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste? En que hay una eritropoyesis que es inefectiva y es por afectación a nivel mitocondrial, y esto genera el déficit de una proteína que es la protoporfirina 11. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no haya una buena conformación del grupo de hemoglobina, que no se pueda cargar bien el hierro, y lo que pasa es que se precipita la ferritina, se precipita el hierro, se precipita la ferritina y se precipita a nivel mitocondrial en la médula ósea, generando unos anillos que se muestran en el extendido de sangre periférico, ¿bien? Es una anemia en el hemograma que se va a ver microcítica, que se va a ver hipocrómica y que tiene un RDW alto. Entonces, usualmente tiene como una población normal, que tiene eritrocitos normales y otro que no están normales, entonces se va a ver muy heterogénea, ¿sí? ¿Y cómo uno llega a la anemia sideroblástica? Descarté las anteriores. Entonces es una anemia microcítica que no la he logrado explicar, que para mí no es ferropénica, que no es talasémica, ya le tomé todos los paraclínicos pertinentes y que probablemente tenga que buscar otra cosa. Entonces en ese orden de ideas lo que me queda buscar es esto, la sideroblastosis, ¿listo? Entonces puede ser adquirida y puede ser congénita, ¿no? Entonces entre las adquiridas, ¿qué vamos a encontrar? Síndromes mielodisplásicos, y debo pensar en eso. El alcohol, la isoniazida puede generar esto, ¿bien? Cloranfenicol, el linesolide, ¿no? Entonces el alcohol y la isoniazida por alteración, pues en la formación, por alteración a nivel de la mitocondria, ¿bien? Cloranfenicol y linesolide por alteración a nivel de la producción de proteínas. La hipotermia y algunas intoxicaciones. Hay algunas intoxicaciones como el plomo o también el déficit de cobre, ¿bien? Algunos pues, se puede presentar de manera congénita. Entonces, este es como el resumen, ¿no? Entonces, Clínicas de Norteamérica no trae la sideroblástica, pero trae dos que a mí me interesan mucho y que es hacer la diferencia entre la deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de hierro, y la anemia por talasemia. Las enfermedades crónicas la veremos ahorita en la normo, ¿listo? Entonces, por deficiencia de hierro, ¿qué vamos a encontrar? Una ferrocinética baja, ¿sí? Una ferritina baja, un hierro bajo, y una ferritina baja y un hierro bajo especialmente, ¿sí? Y el TIBC, que está alto, entonces porque intenta movilizar esas pocas reservas de hierro, ¿bueno? Y en la talasemia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la ferrocinética esté normal, o puede estar alta, como les había mencionado antes, pues por lo de la epsilina, ¿bien?
Entonces nos devolvemos al caso, ¿no? Entonces a esta paciente le toma un índice de producción reticulocitaria que resultó siendo bajo, le tomó una ferritina que resultó en 28, que no era un déficit absoluto, pero que es baja, y se tomó el estendio de sangre periférica que vimos, que tenía isocitosis, microcitosis y algo de hipocromía. Al médico que la vio dijo, usted está como rara, está joven, de pronto usted por ahí tenga un noviecito que le hizo cualquier cosa, le tomó una prueba de embarazo y dijo, no, está negativa, ¿listo? Porque eso, pues, sí nos habla de unas diferencias en cómo lo vamos a tratar probablemente, ¿sí? Entonces, muy juicioso, cuando revisó los exámenes, este médico dijo, pues usted es una mujer, me está hablando de alteraciones en el periodo menstrual, tomémosle una ecografía transvaginal, y la ecografía transvaginal reportó, pues, hallazgos de miomatosis uterina, ¿bien? Entonces, pues, le iniciaron anticonceptivos, y le iniciaron hierro, sulfato ferroso, vía oral, una tableta cada 24 horas y la citó en 2 meses para ver cómo le iba con un hemograma de control. ¿Sí? Nada, pues este fue un caso entonces de una anemia ferropénica. Bueno, ahora sí, sigamos. Entonces, cuando uno está en el hospital o cuando pues esté en el pueblo y le llega el paciente a la consulta, o le toma el hemograma, por ejemplo, en las urgencias, cuando yo me preocupo y digo, ¿será necesario de transfundirlo o no transfundirlo? ¿No? Entonces, pues, aquí les traigo pues la guía, pues, tomada de JAMA para transfusión de glóbulos rojos, entonces nos habla de 2 puntos especiales, nos dice cuándo transfundir siempre que la hemoglobina esté menor a 7. ¿Listo? Y algunos casos cuando esté menor a 8, ¿no? Entonces cirugía ortopédica, que vaya a una cirugía ortopédica grande, ¿no? Entonces no es que solo le vayan a hacer una osteosíntesis del dedo pulgar de la mano izquierda, ¿no? Es una cirugía ortopédica grande, ¿sí? Uno espere que sangre, por ejemplo, un paso de cadera, un fémur. Situaciones así. O que tenga enfermedad cardiovascular estable. Entonces, en ese caso, con hemoglobinas menores a 8, de 8 para abajo, uno tendrá que transfundirlo, ¿bien? Ahora sí, entonces, siguiente pregunta, pues, ¿cuál será una enfermedad cardiovascular estable? ¿No? Y realmente ellos no lo definen, ¿no? Entonces se habla, pues, de un paciente que tenga, bien sea falla cardíaca, bien sea un antecedente de infarto agudo de miocardio, antecedente, una angina que sea estable, ¿sí? En general, esas, ¿bien? Ahora sí, traigo a colación este artículo de New England que habla de una transfusión. Entonces, aquí hablábamos antes, me vuelvo, enfermedad cardiovascular estable, o sea, pacientes crónicos. Entonces, New England, aquí en 2023, este ensayo clínico autorizado que se llama MINT, intenta ver cómo les va con la estrategia de transfusión restrictiva versus liberal en infarto agudo de miocardio con anemia. Entonces, pacientes que se han infartado, ¿no? Son pacientes con infarto con hemoglobina menor a 10, que son 2 grupos, ¿no? Entonces, que eran grupos balanceados, 1749 para la estrategia restrictiva, donde los transfundían con hemoglobina entre 7 y 8, ¿bien? Y para una estrategia liberal eran 1755, donde los transfundían con hemoglobina más alta, menor a 10, ¿listo? Y que quería ver un compuesto de infarto o muerte a los 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Que la estrategia liberal mostró menor tasa de desenlace primario, ¿no? Entonces, y este desenlace primario, ese compuesto de infarto y muerte, fue arrastrado, ¿por qué? En este artículo, por una tendencia menor a mortalidad a los 30 días. Pero lo importante es esto, ¿no? Que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, ¿uno qué puede decir de este estudio? Que de pronto le faltaron pacientes, ¿no? Pero le sienta aún no hay una duda, ¿no? La guía dice lo que dice la guía, ¿no? Menor a 8. Pero aquí le sienta a uno la duda y la controversia de que uno podría de pronto transfundirlos menor a 10, ¿listo? Entonces, por ahora la evidencia no es sólida, porque miren que este desenlace no fue estadísticamente significativo. Entonces, si yo voy a la práctica clínica, yo no los transfundiría con menos de 10, ¿no? Así, pues, así porque sí, ¿no? Que es el paciente estable, ¿no? O sea, solo por el antecedente. Pero si le sienta a uno hay una duda, ¿no? Como para verlo en el más allá, ¿no? Ahora sí, uno podrá transfundir y esta indicación no aparece así estrictamente en ninguna guía, los pacientes que estén sintomáticos, que estén muy sintomáticos por anemia. Entonces, los que hagan disnea de mínimos esfuerzos, disnea de reposo, que hagan síncope por anemia, no podría transfundirlos sin tener una hemoglobina tan baja, ¿no? Usualmente uno podría atribuirle estos síntomas a una anemia cuando la anemia esté menor a 10. Como les digo, esto no está escrito en ninguna parte, pues puntualmente no lo encontré en ningún texto, ¿eh? Entonces hay una cosa aquí importante e interesante, es que miren que el que hace, uno de los autores que hace pues este artículo de JAMA 2023,
es este señor Jeffrey L. Carson, y es el mismo que escribe el de New England, ¿sí? Entonces, mire que él no mete su propio estudio en las guías. Entonces, es porque pues, deja ahí un interrogante, pero pues todavía no es algo como para trasladar a la práctica clínica, ¿bien? Entonces, ya pasando al otro grupo, a las normocíticas, que son las que tienen un BCM entre 80 y 100, encontramos en este orden de frecuencia, ¿no? Las anemia por enfermedad crónica, ¿listo? Después el sangrado agudo, después la hemólisis y por último la aplasia medular, ¿listo? ¿Y cómo vamos a llegar a estos diagnósticos? Entonces empecemos por la anemia de enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Entonces ya hablamos algo de la epsidina, ¿no? Entonces, cuando un paciente está inflamado, hay ciertos mediadores inflamatorios que impiden el uso de las reservas de hierro, ¿no? Entonces, tendremos probablemente una buena reserva, pero esta no se podrá movilizar, ¿no? Entonces, veremos en plasma, como se ve aquí en el centro de la figura, hierro bajo y saturación de transferrina baja, ¿bien? ¿Y esto por qué se da, no? Mediadores inflamatorios como el interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral, lo que van a hacer es reducir por una parte la producción de la eritropoyetina, la interleuquina 6 y la 1, beta también, van a inducir una producción de una proteína en el hígado que se llama la epsidina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la epsidina? Regula los transportadores, los canales por donde se mueve el hierro, que es la ferroportina, ¿no? Entonces, una mayor epsidina lo que va a hacer es bloquear la ferroportina, entonces va a actuar en 3 sitios principalmente, ¿no? Entonces, no va a dejar que los macrófagos que se están comiendo esos eritrocitos viejos y están recuperando ese hierro, lo suelten. Entonces se queda el hierro secuestrado ahí en el macrófago. Van a permitir que las reservas de hierro, bloqueando la ferroportina en el hígado, se muevan, ¿listo? Entonces van a quedar ya bloqueadas en el hígado. Y no van a permitir una buena absorción porque van a bloquear la ferroportina a nivel del intestino. Todo esto generando, pues lo que les había comentado, un hierro bajo y una transferrina baja en un paciente que probablemente pueda tener buenas reservas, ¿no? de hierro. Esa es como la diferencia en la ferrocinética con las microcíticas, ¿no? Entonces aquí hay buena ferritina, pero hay hierro y saturación de transferrina bajas, ¿listo? Ahora sí, en el paciente que tiene enfermedad renal crónica, él sufre mucho de anemia de trastornos crónicos, ¿bien? Pues una de las causas es que la epsidina no se logra aclarar, no se logra depurar fácilmente. Entonces hay mucha más epsidina circulando, entonces los enfermos renales crónicos usualmente son pacientes inflamados por este punto, ¿bien? Entonces, ¿cómo será el tratamiento? Habrá que darle manejo etiológico, habrá que ver pues cuál es el trastorno crónico, ¿no? Entonces, en cáncer, por ejemplo, ¿no? Se ve mucho esta anemia de trastornos crónicos. Entonces, la AEPO puede ser un arma en el arsenal terapéutico, pero tendrá muchas salvedades, ¿no? Entonces, habrá que, se la podrá usar en un paciente que tenga cáncer, que esté en quimioterapia, solo si está en quimioterapia y solo si esta quimioterapia es de intención paliativa, podría uno usarla cuando la hemoglobina es menor a 10, y si la anemia es causada por la quimioterapia. Si no, no. ¿Por qué? Porque pues puede generar, puede retrasar la cura, ¿no? ¿Sí? Es deleterio pues en la cura del cáncer, ¿bien? Enfermedad renal crónica, uno la puede usar con EPO, sí, cuando hay una hemoglobina menor a 10. Entonces aquí pues hay diferentes estudios, el más reciente es lo que se llama Pivotal, que dice que uno puede disminuir el uso de la EPO. Pues sucede que la EPO pues genera eventos trombóticos, ¿no? Da riesgo de eventos trombóticos, ¿no? Entonces disminuir la EPO si uno en los pacientes con enfermedad renal crónica hace una suplencia de hierro sacarato 400 semanas, 400 semanas, para llevarlo a unas metas muy altas de ferritina, entonces en los que están en hemodiálisis hasta 700, por ejemplo. ¿Listo? Entonces es con hierro y B el protocolo de enfermedad renal crónica, ¿listo? Porque está inflamado, entonces si le pasamos eso al intestino, esa ferroportina está bloqueada y pues no estamos haciendo nada porque no lo puede absorber. Bien, entonces hierro y B también se podrá utilizar en falla cardíaca. Entonces de estos hay varios estudios. Entonces nos mencionan que con un déficit absoluto en el paciente inflamado, entonces una ferritina menor a 100, una ferritina entre 100 y 300, cuando la saturación de transferrina esté menor al 20%, en los pacientes con falla cardíaca, pues se puede utilizar la terapia con hierro sacarato, hierro carboximaltosa, siempre y cuando la FEBI sea deprimida. En ellos funciona esta terapia en falla cardíaca. Y la anemia hemolítica, esta es un poco más extensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una disminución en la vida media del eritrocito, ¿por qué? Porque hay algo que lo está dañando, o porque él salió frágil y se está dañando solo cuando se choca con los vasos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues la médula ósea intenta restaurar esa masa globular que se está perdiendo, entonces
hay una exagerada liberación de reticulocitos. Vamos a ver algunos marcadores de hemólisis, ¿no? Entonces tenemos anemia hemolítica cuando hay un hemograma con un volumen normal, cuando vemos marcadores y asociado a esto vemos marcadores de hemólisis, ¿no? Y en una anemia regenerativa. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de hemólisis? LDH, entonces LDH elevada, que tenga una bilirrubina indirecta elevada, o que tenga una aptoglobina baja. Entonces, ¿por qué la aptoglobina es diferente a las demás? Porque resulta que la aptoglobina se pega al hierro que queda libre una vez se lisan los eritrocitos, ¿no? Entonces, si hay mucha lisis, hay mucho hierro libre, esta se pega a ese hierro y pues se va a mostrar baja cuando la miramos, ¿no? Entonces, las etiologías pueden ser extracorpusculares, intracorpusculares, ¿no? Entonces, extra, por autoinmunidad, mecánicas, infecciones, hiperesplenismos, ¿no? Y las intra, o sea, porque salió frágil, salió delicado, membranopatías, ¿no? Entonces, cosas hereditarias, ¿no? Hemoglobinopatías, enzimopatías, ¿no? Inmune o no inmune, ¿no? Entonces, inmune usualmente con CUMS positivo, ¿no? No inmune con CUMS negativo, ¿no? Y la ubicación puede ser que se dé la hemólisis intra o extravascular, ¿bien? Entonces, las extravasculares usualmente las membranopatías y las mediadas por el complemento, y las intravasculares que sean mecánicas o por el complemento, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, ¿qué vamos a ver, no? Entonces, para hacer el abordaje yo debo saber, y en estas hay unas que son urgentes, que uno debe tratar rápidamente, ¿no? Entonces, para llegar a los diagnósticos de microangiopatía trombótica, CID, PTT, SHU o alguna relación transfusional, uno debe ver primero la historia clínica y el extendido de sangre periférico y pues confirmar la hemólisis, ¿no? Entonces, primero, pues hacer el abordaje diagnóstico. Entonces, por ejemplo, una forma grave de anemia hemolítica que es no inmunomediada, que son estas justamente, o sea, con CUMS negativo, es la PTT, ¿no? Entonces, en la historia clínica, ¿uno qué va a encontrar? Entonces, por ejemplo, un paciente con síntomas neurológicos graves, entonces llegó convulsionando, por ejemplo, ¿no? Tiene anemia, le toma un extendido de sangre periférico y salen esquistocitos, que es lo que define esto, la microangiopatía. Le toma unos tiempos de coagulación y están normales, y le toma un perfil de hemólisis y en verdad está hemolizando con un CUMS que es negativo. Entonces, digo, pues, esa es una presentación grave que rápidamente hay que tratarla, ¿no? Entonces, el paciente toca llevarlo rápidamente a plasmaféresis. La CID, pues, relacionada con sepsis, ¿no? Entonces, consumo, ¿no? El SHU, por ejemplo, en un antecedente en un paciente que haya viajado recientemente, que haya llegado con diarrea, que está haciendo lesión renal aguda, pero que tenga buenos tiempos y tenga trombocitopenia, ¿no? Entonces, uno deberá evaluar muy bien el contexto, la historia clínica, confirmar siempre la hemólisis, porque si son hemolíticas tienen que tener marcadores de hemoglobina, marcadores de hemólisis, y hacer esta diferencia, ¿es inmunomediada o no inmunomediada? ¿Listo? En el extendido de sangre periférica les había hablado de los esquistocitos, ¿no? Entonces, tenerles cuidado porque usualmente se presentan en las formas severas de anemia hemolítica, ¿bien? Encontramos algunas cosas como, por ejemplo, cuerpos de Heinz en la deficiencia de glucosa 6-fosfato, formas características en las membranopatías, como por ejemplo esferocitos, eliptocitos, delpanocitos o dianocitos, ¿bien? Entonces, el algoritmo, ¿listo? Entonces, tenemos un paciente que le tomamos un hemograma, era un hombre, era una mujer, bueno, positivo, tiene anemia. Vamos a tomarle, es una anemia que es normo-normo, que tiene unos volúmenes entre 80 a 100. Vamos a tomarle un índice de producción reticulocitaria, vamos a hacerle los reticulocitos corregidos y resulta que es una anemia que es regenerativa. Bien. Entonces yo voy a pensar en dos cosas, ¿está sangrando o se le están dañando, los está perdiendo o se le están dañando sus glóbulos rojos? Bien. Entonces, con la historia clínica uno puede descartar el sangrado, ¿bien? Pero bueno, vemos al paciente, al examen físico, que está ictérico, ¿sí? Le tomamos un CUMS directo, un CUMS que es lo que toca hacer, ¿no? Entonces vamos a tener lo que sea positivo o negativo, ¿listo? Entonces ya habíamos tomado acá arriba, bueno, antes con el CUMS o antes del CUMS podemos tomar un perfil de hemólisis y era positivo, tenía el LDH que es alta, tenía unas bilirrubinas indirectas que son altas y tenía una aptoglobina baja, ese laboratorio era súper y rápidamente te reportó la aptoglobina. Entonces no cabe duda que está haciendo hemólisis, le tomas un CUMS y vas a ver si es positivo o negativo. Entonces en el caso que sea positivo son las inmunomediadas, ¿listo? Entonces el CUMS usualmente mide dos cosas, ¿no? Mide anticuerpos IgG y mide anti-C3, pero eso es en laboratorios pues super top, ¿no? Yo nunca he visto eso, ¿no? Pues eso es lo que dice la literatura, ¿no? No se lo reportan como positivo y negativo, ¿no? Entonces uno asocia los anticuerpos del CUMS con antígenos calientes usualmente.
Pero la fracción IgG del CUMS es la que nos relata antígenos calientes y la C3 es la que nos relata antígenos fríos, ¿no? Entonces, como a nosotros nos dirán CUMS positivo, no tenemos la capacidad de saber eso, ¿listo? Entonces uno se irá a la historia clínica, ¿no? Y para pensar en que haya anticuerpos fríos, deberá ser un paciente que con el frío empeore, ¿no? Entonces estos con el frío hacen coluria, por ejemplo, ¿sí? Hacen Raynaud, ¿sí? Con el frío empeoran, esa es como la clave, ¿listo? Entonces un CUMS positivo, que con esa clínica no podrá pensar en anticuerpos fríos y podrá pensar en una enfermedad por aglutininas, ¿listo? Para los demás, no podrá pensar en los anticuerpos calientes, que sería una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces era una paciente, por ejemplo, joven, en sus 29 años también, que tenga un antecedente de lupus y que llegó ictérica, ¿listo? O que esté tomando algunos medicamentos, la quinina, por ejemplo, ¿no? Entonces, inducida por drogas, ¿listo? Ahora sí, nos vamos al otro lado. Si tenemos un test de CUMS negativo, entonces vamos a evaluar cómo está el vaso, ¿no? Entonces, el vaso palpable, entonces pensamos en el hiperesplenismo o en talasemias. Problemas hay en el vaso, que hay en el vaso se están rompiendo los glóbulos rojos, ¿bien? O pues las talasemias que ya las tocamos, ¿bien? Y si tiene un vaso normal, entonces pensaremos en las microangiopatías trombóticas, entonces era importante revisar ese extendido de sangre periférica. Esta es una hemólisis que no es inmune si tiene esquistocitos, microangiopatía trombótica. Una CID, entonces en el contexto, por ejemplo, de una sepsis o de habiendo descartado pues, las causas graves, nos quedamos ya con las hereditarias, ¿no? Deficiencia de glucosa 6-fosfato, esferocitosis o anemias falciformes. Entonces, pues esto será muy guiado también por clínica y por el extendido de sangre periférico, ¿no? Entonces, en la anemia de células falciformes encontraremos las células en forma de os y predominantemente pues lo encontraremos en pacientes de raza negra, ¿no? Los afrodescendientes. Entonces, la anemia plástica, que es lo que nos queda aquí en este grupo de las normo-normo. Entonces, ¿qué veremos? Disfunción o pérdida de células hematopoyéticas, ¿no? Generará en el hemograma no solo alteración en una línea, sino probablemente en 2 y en 3, específicamente lo que más uno encuentra es en 3, ¿no? Entonces, que haya pancitopenia, que haya trombocitopenia, entonces va a generar esto sangrado. Entonces, clínicamente, el paciente que empieza a sangrar, ¿no? ¿Y cuáles serán las etiologías? Entonces, algunas drogas, ¿no? Entonces, que son mielotóxicas, por ejemplo, la cetioprina, cloranfenicol, la fentoína, el ácido valproico, ¿sí? Antecedente de radioterapia, perdón, ¿no? Entonces radiación ionizante, ¿listo? Algunas toxinas, ¿no? Las infecciones virales, entonces parvovirus 19, hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿sí? Muy relacionadas. Y algunas que son adquiridas, ¿no? Entonces enfermedades raras como hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? O algunas genéticas como por ejemplo el síndrome de Fancioni o la autoinmunidad misma que ha dañado esa médula ósea. ¿Bien? Entonces, en ese caso tendremos una anemia normo-normo, pero con un índice de producción reticulocitaria que sea bajo. Es una anemia que no responde, una médula ósea que no está respondiendo, ¿no? Entonces pasamos al BCM, era normal, tomamos una ferrocinética y resultó que esa ferrocinética estaba bien, entonces descartamos que sea una anemia de trastornos crónicos. Y asociado a eso no solo tenía una citopenia, o sea, no solo tenía anemia, sino que tenía otras, tenía trombocitopenia, leucopenia. Entonces esto sí nos obliga a tomar un estudio de médula ósea, ¿bien? Que vamos a encontrar 3 cosas, que hay hipoplasia, entonces una plasia pura, si no hay no hay precursores, esa médula ósea ya no tiene casi células, que haya una alteración primaria, entonces un mielodisplásico, un mieloproliferativo, o que haya infiltración, ¿no? Entonces hay tumores que han infiltrado esa médula ósea y están sacando y han reemplazado las células propias de la médula, ¿listo? Hay que descartar algunas cosas, ¿no? Y es raro, es muy raro que uno vea alteración en más de una línea por inanición y uremia. Es muy raro, pero lo he visto alguna vez. Cuando era interno, alguna vez lo encontré que un déficit de B12 logró generar una pancitopenia. Pero es raro, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, que los déficits nutricionales pueden generar freno medular, también cuando son muy severos. Y las macrocíticas. Entonces las macrocíticas son las que tienen un BCM mayor a 100 y estas se subdividen cuando es un BCM más alto, cuando es mayor a 110 son megaloblásticas, ¿bien? Uno tendrá que ver el RDW, el extendido de sangre periférica, para ver si en verdad son macrocíticas, ¿bien? Y tendrá que verlo porque, por ejemplo, los reticulocitos son más grandes, son formas inmaduras y son un poco más grandes que los eritrocitos ya maduros. Entonces, cuando se mide en la máquina, estos pueden censarse como macrocitos, ¿sí? Cuando hay recuperación de un fallo medular o cuando hay estimulantes de colonias OEPO, se pueden generar eritrocitos un poco más grandes, ¿sí?
Entonces la etiología, dividida entre los dos grupos, las no megaloblásticas, que son el de 100 a 110 de BCM, o las megaloblásticas mayor a 110, ¿no? Entonces, en las megaloblásticas, que son las mayores a 110, hay tres cosas, ¿no? El déficit de B2, el déficit de folatos y algunos medicamentos que interactúan en estas mismas vías, como por ejemplo el trimetopril, el metotrexate, ¿sí? Que interactúan en las vías del ácido fólico. Entonces, grande, las anemias megaloblásticas son las que generan alteración en la producción del ADN, ¿listo? Entonces, estos son precursores para formación de ADN y este pues interactúa en la vía, en una vía que forma justamente ADN, ¿sí? Son estas las que se vuelven megaloblásticas, las demás no se vuelven megaloblásticas, conservan un BCM entre 100 y 110, entonces aquí encontramos el alcohol, por ejemplo, las hepatopatías, el hipotiroidismo, los reticulocitos, que pues había que descartarla, y la mielodisplasia, ¿bien? Entonces, el diagnóstico aquí, ¿cómo será? Uno puede decir a las macro, uno deberá tomarle pues micronutrientes, ¿no? Entonces, B12 y B9 que es ácido fólico, ¿no? Y entonces uno podrá hacer dos cosas, ¿no? Esperar las pruebas, muchas veces se demoran mucho, no son pruebas tan sencillas que se procesen tan rápidamente. Entonces uno puede esperar los niveles para darle tratamiento o puede empezar a tratar y ver respuestas, ¿sí? Entonces empezar empíricamente, ¿no? ¿Qué es esto? Respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que hay un déficit de B12? Cuando hay menos de 200 y se confirma, entonces en dos muestras, ¿listo? El borderline entre 200 y 300 nos obliga a retomar la muestra o a pedir una confirmatoria que es homocisteína, ¿bien? Y el déficit de ácido fólico es menor a 2, que es la B9, ¿bien? Habrán otras causas, entonces el hipotiroidismo y algunos elementos traza, entonces algunos hipotiroidismos, ¿no? Entonces 10% de las tiroiditis de Hashimoto cursan con deficiencia de B12, ¿no? Porque hay el hipotiroidismo, el Hashimoto tiene una base autoinmune, ¿no? Y la anemia perniciosa tiene una base autoinmune, ¿no? Entonces se ve frecuentemente una relación en esto, ¿no? 10%, ¿eh? Algunos elementos traza, como déficit de vitaminas, déficit de cobre, cirugía bariátrica, por ejemplo, estos pacientes que tienen mala absorción, ¿bien? Algunas otras causas, los reticulocitos que deberíamos descartarlas, medicamentos, VIH, síndrome mielodisplásico, algunas anemias aplásicas, pero es muy raro, algunas causas genéticas. La cirrosis, por ejemplo, puede llegar a causar anemia por múltiples vías, entre esas pues la enfermedad crónica, las alteraciones relacionadas con el alcohol y esta última pues la que es relacionada con las macrocíticas. Entonces esto a manera de resumen para que le tomen una fotico para que lo guarden, ¿listo? Y para llevar a casa, entonces yo qué pienso que es lo importante llevarse de esto, ¿no? Que miren que el abordaje con el hemograma nos da una línea trazadora, ¿no? Pero que integrarlo con la clínica es bastante importante, ¿no? Entonces, miren el caso clínico, ¿no? Entonces, una paciente que tenía unas pérdidas, que aparentemente eran unas pérdidas crónicas, hablaban de 3 meses, entonces por eso el perfil nos daba para ferropenia y el tratamiento fue ponerle hierro, ¿sí? Otra cosa para llevar a casa y que me parece importantísimo es hacer el algoritmo, ¿no? Porque cuando uno hace el algoritmo y pide los paraclínicos según el BCM que uno encuentre, si es de volúmenes bajos, de volúmenes normales o de volúmenes altos, uno pues no solamente está siendo juicioso, sino que también está haciendo que el sistema de salud no colapse, porque pues pide las pruebas que son adecuadas, no pide todo el combo completo, y esto es mejor, ¿sí? Entonces racionaliza el estudio, ¿bien? Y esto es lo último, ¿no? Que el hemograma es bien importante, ¿sí? Pero que el más importante es el paciente, ¿no? Entonces el hemograma no da el diagnóstico, ¿sí? Pero sí nos orienta, ¿sí? El punto final de nosotros los médicos, pues son los pacientes, ¿no? Escucharlos y después de escucharlos, de examinarlos, pues revisarlo junto a los paraclínicos, ¿no? Y pues eso era todo lo que les traía para los señores. Pronto, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, los escucho. ¿Siguen vivos? Sí, Doc. ¿De pronto alguna pregunta? Si no, pues muchísimas gracias. Los estoy escuchando. Bueno, al parecer no.
Agradecemos al doctor Kevin Burbano Castro por compartir con nosotros esta valiosa charla sobre la interpretación del hemograma y su utilidad en el diagnóstico de las anemias. También agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos y esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad para su formación. Los invitamos a continuar participando en nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y pues que estén bien, chaito.